nosotros a esta fecha sabríamos bien cómo hicieron ellos para recibir a Jesucristo y cómo hace el mundo religioso ahora en el mundo para recibir a Jesucristo. Esa sería la pregunta. ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? Sí, correcto. Entonces, mire, dice que nos edifiquemos en la enseñanza de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fueron edificados ellos y por quién? Por Cristo. Entonces, Jesucristo les dice en San Juan 13:20 a los discípulos: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Les está diciendo que ellos no lo han recibido a Jesucristo. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Ahí nace la pregunta por el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ellos para recibir a Jesucristo? ¿Y cómo hice yo? Porque si yo estoy edificado en Efesios 2:20, la enseñanza de ellos, yo tengo que saber perfectamente bien cómo hicieron ellos para recibirlo y cómo hice yo para recibirlo a Jesucristo. Si los apóstoles lo recibieron como lo hacen en el mundo religioso, estamos bien. Pero si no lo hicieron así, de esa manera, ¿por qué yo lo hago de esa manera? Como lo hace el mundo religioso. Yo tengo que estar edificado en la enseñanza de ellos. Entonces, sigue la pregunta en la palestra: ¿cómo hicieron ellos para recibir a Jesucristo? ¿Qué tuvieron que hacer para poderlo recibir? Y de la misma forma que ellos hicieron, yo también tengo que hacerlo. Y si no lo hice de esa manera, entonces quiere decir que entré por otra puerta. Y si entré por otra puerta, ¿qué soy? Ladrón y salteador. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta si nosotros somos los ladrones o ustedes son los ladrones, o quiénes son los ladrones y por dónde entraron estos ladrones y cómo se debe entrar por la puerta, ¿verdad? Porque la puerta ya sabemos claramente que es Jesucristo. Ahí no hay nada que hacer. Pero ¿cómo hicieron las personas para entrar por esa puerta? Por ejemplo, los apóstoles tuvieron que haberlo recibido a él para poder entrar por la verdadera puerta y anunciar el fundamento que él dejó, ¿verdad? Pero si yo entré por otra puerta, quiere decir que no sé cómo hicieron para recibirlo. Tengo que tener exactamente la misma doctrina. Si no, estoy fuera de base. Porque todo mundo, correcto. ese árbol por atrás, buenísimo. tiene sus raíces. Buenísimo, Efesios 2:20. Entonces, la pregunta sigue vigente. ¿Cómo hicieron ellos para recibir a Jesucristo? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Si no lo sabemos, para eso es la Escritura, para explicarlo con exactamente, ¿verdad? Porque las personas, ahora todo el mundo es cristiano. Usted mire, hermano, yo recibí a Cristo hace 30 años, otros tienen 200 años de ser cristianos, apóstoles, maestros, evangelistas. Está bien, pues, que ellos digan lo que ellos quieren decir, no hay ningún problema. Lo único que yo veo en ese momento es la vanidad que está en ellos, ¿verdad? Y los veo parados en Efesios 4:17. Dice la Escritura en Efesios 4:17: ya no seáis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios, andan ajenos al conocimiento verdadero, creyéndose ser grandes maestros, no siendo nada, ¿verdad? Entonces, muchas personas han venido diciendo: mira, yo soy apóstol, yo soy ministro, yo soy un ángel que Dios me envió, pero eso lo dice él. La Escritura no lo dice nada acerca de él. Entonces nosotros debemos de ver lo que está escrito. ¿Cómo hicieron entonces los apóstoles para recibir a Cristo? Para ver si yo estoy en el fundamento. Si no sé eso, sencillamente no estoy en el fundamento. Quiere decir que yo estoy en San Juan 10:3, entré por otra puerta, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para recibir a Cristo? Según usted, los apóstoles. Para ver si usted también lo hizo de esa manera, y los jóvenes. Porque es importante que estemos todos edificados en una sola enseñanza. Porque no hay dos ni tres, solo hay una, ¿verdad? Y dice que los que no entraron por la puerta, ya usted ya lo sabe, ladrones son, dice, y salteadores. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para recibirlo y cómo hago yo? ¿Cómo lo hace el mundo religioso? Porque nosotros pasamos el tiempo a veces, es que estos son católicos, creen en 4 dioses. El unitario cree en uno solo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, pero están hablando siempre de 4. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta porque siguen dormidos. El católico, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El unitario, 3 manifestaciones de un mismo ser. Pero cuando vos le decís al católico: mira, pero estas 3 personas distintas y ese Dios verdadero que vos tenés, entonces, ¿Jesucristo quién es? El Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es Jesucristo. Pero al final es el mismo, entonces. Él es el mismo Dios. Pero si lo dice la Biblia, ¿Ah? si la Biblia lo dice, ¿quién?
Si la Biblia lo dice, ¿qué? Que él es el mismo. Mismo Padre, El mismo el Hijo. mismo Padre. Vamos a llegar a revisar vamos a llegar a revisar eso. Pero ahorita estamos, ¿cómo hicieron los apóstoles para recibir a Jesucristo? Porque si yo no sé eso, que es el primer, digamos, el pre-kinder, por decir algo, Pero si usted ¿cómo es se- que yo ya sé quién es Dios? Yo le entiendo, pero si usted se fija, eso es parte del fundamento, conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, estaríamos como los tinitanos No, allá afuera. por supuesto. Pero la gente no lo conoce. Estamos igual que los judíos, cuando Jesús les decía que a Dios no lo conocían, pero que Él sí lo conocía. ¿Verdad? Eso es lo que decía Jesús. La gente hoy dice que es el mismo. ¿Verdad? Yo soy uno. En Efesios 5, en San Juan 5, vamos a ver San Juan 5, 17 y 18. Después volvemos a la pregunta que tenemos que está puesta, ¿verdad? Ahí, porque es importante tener ese conocimiento, es No, sí, importante. es una aclaración nada más. Sí, ¿no? claro, no hay ningún problema. Recuerde bien que venimos en amor, no es pleito, no es competencia. No, Estamos en esta tierra, hoy puede ser que yo me las quiera tirar de saburín, de que me las sé todas y tal vez no sé nada. y si se trata, ¿Verdad? podemos poner a uno. Porque así es. Judas dijo, contendiendo ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Amén. Ya sabemos que no vamos a cajines. Pero Sí, tenemos que orar. pronto, hermano. Claro que sí, claro. Pero con amor, pues siempre. Eso es lo más importante. Miren, el lema mío siempre ha sido aprender. Ah, padre, que eso es lo más Y importante. yo he ser- entendido que yo aprendo de un descalcito, mucho menos de alguien más. de todos aprendemos, eso sí es. Miremos, dice San Juan 5:17. Sí, dile. Él no se preocupe. Y Jesús le respondió, es que andamos llenos, que le digo que andábamos comiendo un montón. Entonces andamos así. Entonces, y Jesús respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso, los judíos aún más procuraban matarle. Pero no solamente quebrantaba el día de reposo, ¿verdad? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Las palabras de Jesucristo. Jesucristo nos recomienda algo muy importante en San Juan 7:38. Que mis oídos no me alcancen a entender eso, es muy diferente. Pero es sencillo. Dice él en San Juan 7:38, el que cree en mí, aquellos que andan hablando de Jesucristo, que soy el Hijo de Dios y que después soy el mismo, y qué sé yo, todo lo que la gente ha inventado. El que cree en mí, como dice la Escritura, es el fundamento esencial que él deja. Los que creemos en Jesucristo, ¿cómo debemos de creer en él? Como dice la Escritura. Si yo lo invento o quiero disimular, torcer la palabra con otros textos, estamos leyendo aquí lo que Jesús está diciendo aquí. Dice que su padre trabaja y que él también trabaja. Dice que los judíos procuraban matarle aún más, dice, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, no respetaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Estamos viendo que el fundamento nos enseña que creamos como dice la Escritura. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando nosotros hablamos, o la Escritura dice en Proverbios 8, dice que Él era su delicia de día en día y que Él estaba ahí antes que el polvo de la tierra fuera hecho, Él fue engendrado primero, la sabiduría. ¿Verdad que la sabiduría es Jesucristo? Pero cuando nosotros estamos leyendo Proverbios 8, del 21 en adelante, pensamos nosotros que Dios estaba estableciendo los fundamentos de esta tierra, los cerrojos del mar de esta tierra. Pero dice que Él estaba ahí viendo todo lo que hacía su Padre. Y dice que Él no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura, como me enseñaron los hombres, o como yo digo. Porque si yo creo, como yo digo, como me enseñaron los hombres, ando en la vanidad de aquel hombre o ando en la propia vanidad de mi mente. Pero yo no puedo andar en la vanidad de mi mente. Yo tengo que estar creyendo en Él, como dice la Escritura. Me gusta eso. Realmente no podemos salir de la Escritura. No, no podemos. Cuando usted lee más adelantito, Vamos a antes continuar. de llegar allí, cuando dice, perdón, no es ahí, es en San Juan. 14. Que me ha el visto a que mí. que le hace la Sí, pregunta. correcto.
¿Cuánto El que tiempo, me ha visto a ¿cuánto mí? tiempo no es conocido, Felipe? Le dice, ahí está mí, ahí está el Padre. Entonces, si nos quedamos con lo que dice la Escritura, está bueno eso. Pero usted dijo, no vamos a creer otra cosa. En otras palabras, no vamos a interpretar. No otra podemos, cosa. no podemos. Hay que creer como dice la Escritura. Entonces, la pregunta cuando, explíqueme eso, cuando él dijo, Jesús dijo, hicieron la pregunta, Sí. muéstranos al Padre y nos basta. No basta, correcto. Y él respondió y dijo, el que me ha visto a mí. Felipe, tanto tiempo que han dado con usted y no me conoce, que ha visto a mí. Ahí está el Padre. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Escritura ahí? ¿Que son dos o es uno? Mire qué sencillo que es. Lo que pasa es que nosotros interpretamos algunas palabras. No, ya va a dar Yo me cuenta. quedo con lo que Sí, dice no, ahí. no, correcto. El que me ha visto Estamos a mí bien. se ha visto al Padre. Estamos Yo me quedo bien. con eso. Mire, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Hay un camino, que Él es el camino, lo dice claramente, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también, cuando dice, también a mi Padre conocerías. Si me conocieses, no dice, yo soy el mismo Padre, no. Si me conocieses, también a mi Padre. Por ejemplo, ahí está su hijo, sus dos hijos varones. Si ellos tienen el mismo carácter suyo, ¿verdad? En cuanto al conocimiento y la sabiduría, entonces él bien puede decir lo mismo. Si me conoces a mí, vas a conocer a mi Padre, porque lo mismo que sabe mi Padre, yo también lo sé. Eso es lo que él está diciendo. Bien, vamos a volverlo a leer. La verdad dice, perdón, el 14:6 está Jesús. Si me conociese también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué es lo que vemos nosotros en él? Como dijo suyo. ¿Verdad? El misma imagen, la imagen. Nosotros lo que pensamos cuando oímos decir imagen, pensamos que es que son iguales los dos, parecidos. La imagen de Dios es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Jesús traía? La imagen del Padre. ¿Quién es Jesucristo? Es la imagen de Dios, es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo era? Pues Él es el poder de Dios. No es Dios mismo, es el poder de. Cuando hablamos de, no estamos hablando mío, de X. El poder, ¿qué poder es el que tengo yo? De alguien. Este evangelio que ahora anunciamos, no lo inventé yo, es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que mora ahora en nosotros? El poder de X, que es el poder de Dios. ¿Verdad? Ya estamos 8:16. Él se lo sabe, todos esos textos. Yo le entiendo lo que me está diciendo. Entonces, cuando nosotros nos... ver el fundamento de los tres elementos que la Biblia habla. Cuando nosotros nos quedamos... Apóstoles, profetas y Jesucristo mismo. Cuando usted me muestre esos tres, ahí bueno, me va a dar la completa a mí para... Sí, entonces, ok. La Escritura está hablando acerca de que Jesucristo dice, como dice aquí en... ¿Cómo que se llama este versículo? Bueno, no recuerdo este versículo. Si me conociese también a mi Padre conocería, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿verdad? Continúa diciendo, ha visto al Padre. No dice, el que me ha visto a mí, que soy el mismo Padre, no dice. Esa es una interpretación humana. Nosotros debemos de creer como dice la Escritura. Por eso es importante respetar la gramática. Si no respetamos la gramática, nos metemos en las fábulas del mundo religioso. Y no podemos estar metidos ahí. Debemos de estar en lo que dice la Escritura. Volvemos a repetir. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando dice él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién era el Padre de los apóstoles? ¿Quién fue aquel que le dijo en San Juan 14, creo que es 14:8? No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús les dice a ellos, no los dejaré huérfanos, como yo tengo la inyección que aprendí en el mundo religioso, pues claro, le dijo eso porque él es el mismo Padre, pero no dice eso la Escritura. Cuando usted fue engendrado por X personaje al conocimiento que hoy usted tiene, a aquel personaje o a aquella persona, usted la reconoce como su padre espiritual.
porque no solamente son hijos aquellos que han salido de nuestros lomos, sino aquellos que han sido engendrados espiritualmente también, son conocidos como hijos, como dice la Escritura en 1 Corintios 14, 16. Por esta causa aquí les envío a mi hijo Timoteo, pero Timoteo no era hijo de Pablo, sino que espiritualmente lo conocía como hijo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que la gente en el mundo religioso se ha quedado estancada creyendo el mensaje que un hombre inventó hace miles de años y que ahora se convirtió en una gran verdad. Y que esto todo el mundo dice lo mismo. ¿Y por qué razón? Porque cuando nosotros, la Escritura dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Correcto. Cuando yo digo eso, ¿ves? Dios tomó un cuerpo de carne y se metió a vivir en ese cuerpo. Porque Dios es espíritu y ese cuerpo que lo proveyó María, ahora Dios mora en ese cuerpo. Ese es el invento humano. Pero la Escritura no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente las palabras que están escritas en ese texto. Dice el texto, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. La palabra manifestarse no significa... Estaba dentro. No significa que Dios vivía dentro de Jesús, literalmente, ¿verdad? Como ahora nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. ¿Pero Cristo qué es? La palabra. ¿Y la palabra qué es? El poder de Dios. Entonces, no es que literalmente Jesucristo está metido adentro. Qué bonito lo que me está diciendo. Lo que está metido dentro de nosotros es la palabra. ¿Qué es lo que estaba de Dios en Jesús? La palabra. Dice San Juan 7:16. Las palabras que yo os he hablado, no, perdón, San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, las palabras que él hablaba no eran de él, eran las que él había aprendido del Padre, ¿verdad? Entonces, ahí está el error donde venimos. Entonces, antes que avancemos, la palabra manifestarse, estamos. Ya se me olvida después. Yo leo en la Escritura otra cosa. Sí. Mire, la palabra no es Dios. No es Dios la palabra. Es Cristo, Jesucristo. Por eso, pero me refiero a eso, porque ahí según te dice que no es Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios está en Cristo. Son las palabras de Dios, San Juan 12:50. Las palabras que yo hablo, y se las hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora Dios en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué era? Correcto. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, amén, así así es. contrario a lo que me está diciendo. No, porque a mí la Biblia me dice es que el texto no lo está entendiendo bien. Mire, Cuando dice con, hermano Daniel, sí, ese con yo no me lo puedo comer, porque no es manzana ni es uva. En el principio dice, era el verbo. Y el verbo era con. La palabra con significa acompañado con X. ¿Con quién estoy ahorita? Con el hermano Daniel y familia. Con es acompañado con X. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo, este que estaba con Dios, era Dios también. ¿Quién le dio el título de Dios a este verbo? Si vemos Isaías 9:6, nos damos cuenta, 6:7, porque nosotros solamente leemos el 6, y el 7 nunca lo leemos. Es importante leer el 7. ¿Quién fue el que le dio este nombramiento a él de Dios fuerte y Padre eterno al verbo, que es Jesucristo? Es importante que tengamos eso. Entonces, cuando hablamos de la palabra manifestación, Dios fue manifestado en carne. Él se dio a conocer a través de un hombre conocido como Jesucristo. Cuando el pueblo de Nicaragua se tiró a las calles en el 2018, ¿qué es lo que andaban haciendo? Manifestándose. Hubo una manifestación a nivel nacional. ¿Qué andaban haciendo? Dando a conocer lo que ellos andaban dando a conocer. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer? Primera de Juan 5:20. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para darnos entendimiento. Entonces, ¿qué vino a hacer el Hijo de Dios? A darnos entendimiento. Y para dar a conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Hijo de Jesucristo es el verdadero que vino a dar a conocer a Dios, que también es verdadero, según San Juan 8:16, San Juan 8:26. Vamos a leer San Juan 8:26. Lo que pasa es que cuando nosotros oímos hablar del verdadero, creemos que solo Jesús es verdadero. 8:26, es que tal vez muy rápido lo digo. de un principio, Que usted está intrigado. Muchas cosas tengo que decir, dice, y juzgar de vosotros. Pero el que me envió, ¿verdad? El que me envió es verdadero.
y yo. Y yo también, como él. Lo que he hablado, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. No es el viento, no es del viento al que él se refiere. Se refiere a él. ¿Quién es este él? Entonces ese reino estaría dividido. San Juan 17:3. Al haber dos verdaderos, San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. Es que nosotros no creemos mire, hermano. como el mundo religioso. Voy a ser Le honesto voy y a, sincero. le voy a contar cómo creemos nosotros. Nosotros no creemos que Dios se manifestó en tres personas distintas y que es el mismo. No creemos eso. Ni tampoco creemos como los católicos dicen que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No. Nosotros creemos literalmente que son tres seres completamente distintos. El otro consolador de San Juan 14:16, todo lo que tiene una procedencia no es un ser autoexistente, ¿sí o no? Porque tiene una procedencia. El otro consolador conocido como el Espíritu Santo de San Juan 14:16, en San Juan 15:26, él dice que tiene una procedencia. Y si tiene una procedencia, entonces no puede ser ni Jesucristo, ni puede ser el Padre. Mucho menos el Padre, porque el Padre no tiene procedencia. Él existe por sí solo. Mire, ya, estamos bien. Yo lo que yo creo, hermano, es lo siguiente. Sí, hermano Yo Daniel. creo que Dios se ha manifestado en tres formas, o en muchas formas, pero las esenciales principales que yo creo es como Padre, como Hijo y como un Espíritu. Ya le voy a explicar que Dios Ahora, mire, yo le voy a no se ha proponer manifestado en una ninguna forma. Mire por qué. Yo le, Mire lo- yo le voy a leer esta escritura y Léalo, yo quiero- hermano. es lo que yo Léalo. puedo ver, es lo que yo puedo ver entre Léalo el para Padre, mientras. entre el Hijo y el Espíritu Santo, a Dios mismo. Sí. ¿Entiendes? Porque vamos a ver aquí, Es la opinión suya personal, ¿verdad? Porque dice así creo yo. no me respete. No, lo que está escrito. Porque si usted me respeta, yo lo voy a respetar. Es que usted me dice lo que yo creo. Y se la estoy por sacar ya. Óigame, mire lo que Diga, dice aquí la diga. escritura. Mire lo que dice aquí la escritura. No, estamos No, aquí no, hablando. tranquilo, ¿entiendes? hermano. Oiga bien. Diga. Pero recuerdo que alguien me decía. Es importante Tiene que eso, ser hombre. serio, me dice, porque ahí van a jugar con vos, me dice, por este bravo. mire No, lo, hombre, que quiero, dele, lo que dele. yo quiero aquí. En Mateo 1:18. Oiga bien Mateo lo que 1:18. Sí. Sí, el nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Que Espíritu no cambia. Santo. Que tiene forma de variación. Si lo como decía él, ¿quién es el creador? ¿Quién es el único que puede crear? ¿El Hijo, el Espíritu o el Padre? ¿A El quién le damos Padre, la preeminencia? el Padre. ¿Y por qué aquí dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús en María? El ¿Era, error- ¿Era el un padre o no era un padre engendrando? Sí, el problema que tenemos, hermano Daniel, es el siguiente. Como usted cree que es el mismo, ¿verdad? Con todo respeto, porque Sí, no, cada yo- quien no, tiene derecho a creer Sí, como no, cree. Yo le digo, eso es lo que yo creo. No, no hay ningún Yo creo problema. eso. Si a mi abuelita creía en los ídolos, ahí murió abrazándolo. No, claro. Ahí murió con su chuchadita, ahí abrazadita la viejita. Santiago No hay 1:17. problema, así quiso ella. ¿Ah? Santiago 1:17. Santiago 1:17, vamos a leer ese primero. Es que quiero que lo leamos ese. Para que miremos que Él no tiene sombra de variación, el Eterno. Hablando del Eterno. Del Padre, pues. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no se transforma en ninguna cosa. No hay mudanza ni sombra de variación. El Padre no se transforma en Hijo, no se transforma en Espíritu Santo y no se transforma en nada. En nada. Pero es que mudar no significa transformar. Mudanza. Dice, le voy a leer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en este Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Recordemos, Jesucristo se transformó en roca, en columna de fuego, se transformó en nube, porque él es el que lo guiaba al pueblo. Hablando del Padre, es que este es el Hijo. El que se transformaba era el Hijo. El Padre no se ha transformado nunca. Dice que Él no cambia. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cuándo él se convierte en un padre? Jehová, Yahvé. Porque no es el Padre Eterno. Según primera, Es primera que Timoteo. nadie se de puede. la Biblia. No, es que Ah. él se convierte en padre hasta que tiene su primer hijo. Ah, bueno. Sí. Entonces, ¿se fija? Entonces, ¿quién No era puede él? ser padre antes de tener hijos. Antes de que él hubiera venido a ser un padre, ¿quién era él?
el autoexistente solamente. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. si vos te fijas, padre es un atributo, se puede decir. Porque cuando tú eras joven y no te habías casado con ella, vos no eras padre. Eras un joven, un marido eras allí con ella. Pero cuando el hijo viene, el primer hijo, Correcto. te convierte en un padre. Ahí estamos en Romanos 1:20, lo que me está eso te explicando. hace Está ser- bueno, oye, excelente. eso te hace ser dos. Ah, bueno, a mí mismo. ¿Sí? No, el mismo personaje. Entonces, eso es lo que pasa con Dios. Yo te dije desde el principio, si no conocemos a Dios, la naturaleza de Dios, nos vamos a amanecer peleando y discutiendo y no nos vamos a entender. No, Porque sí, lo más podría importante ser, es si somos conocerle a él personal. si somos humildes, no. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Lo que sucede es que nosotros no respetamos, a veces, quién es el que trae el misterio del conocimiento que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿A quién le fue revelado este misterio? ¿Verdad? El apóstol Pablo lo escribe en 1 Timoteo 2:5. Si respetamos el fundamento, que también el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 4:13, dice que, ¿cómo es que dice 2 Corintios? Acerca de la fe, 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Aquí está. Pero teniendo, sí, es correcto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito. Recordemos que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta, no es que es profeta, es que se cree. Si alguno se cree profeta, dice, o espiritual, reconozca, dice, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, los mandamientos del Señor que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos, él escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Desde cuándo estaba oculto este misterio que está escribiendo el apóstol Pablo? Desde siglos y edades y desde tiempos eternos, dice Romanos 16:25 y Colosenses 1:26, dice que desde siglos y edades este misterio se había mantenido oculto. Las personas piensan que él es mediador hasta después de la muerte o después de la cruz. Creen que Jesucristo ya queda como mediador. No. Dice que estos son los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Jesucristo es el mediador que Dios puso en la tierra para mediar entre él y los hombres, ¿con quién hablaba Adán en el huerto del Edén? ¿O dónde existió el primer hombre en la tierra? Existió en el huerto del Edén. Este hombre conocido como Adán, ¿con quién hablaba? ¿Con el Padre Eterno o hablaba con el mediador? Hablaba con el mediador, no era el Padre Eterno. Las personas en el mundo religioso nos enseñaron que era con Jehová, pues conocido como Jehová, con el que hablaba Adán, pero no era así. El misterio está siendo revelado. Mira, bueno, quiero ver aquí entonces. Sí, lea, Aquí hermano. Ahora estamos hablando de nacimiento. Entonces, José, su marido, como era justo, y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando Sí. él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Correcto, amén. Porque el Padre no hizo ese trabajo. Ahora, si usted se fija y analiza, el único que da vida, le da vida y le quita la vida, es el Padre. O como usted lo quiera llamar, pues, como el Hijo, como en la eternidad, el Espíritu allá se movía sobre las aguas. Y vino a ser Padre cuando el Hijo estaba allá, Adán. Deja de ser un espíritu y toma la posición de Padre. Hermano Entonces, Daniel, si cuando, hacemos un cuando estudio- habla Génesis 1:3, en 1:1, en el principio dice el Espíritu Correcto. de Dios se movía sobre la faz del agua. Cuando usted oye decir en la Escritura, literalmente, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, usted piensa que es el Padre. ¿O quién piensa usted que es ahí? La Biblia, como usted dijo, déjelo como la Biblia dice, dice Correcto. el Espíritu Correcto. de Dios. Yo no le Entonces, puedo decir- ¿quién es ese Yo no le Espíritu? puedo decir que es el Padre, Es que el Dios. Esto es lo que le iba a decir hace ratito que se me olvidó. Como nosotros no conocemos solo un espíritu, pensamos que es el mismo, por lo mismo. Entonces, miremos bien, el Espíritu del Padre, conocido como Jehová en la Reina Valera, dice que Él es santo. Así es, ¿verdad? El Espíritu de Dios, Jehová de los ejércitos, es santo. El Espíritu del Hijo, ya bajo la revelación de Gálatas 4:6, dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba, Padre. Entonces, el Espíritu de su Hijo, ¿cómo se llama? ¿Es santo o es diabólico? Es santo.
se llama Jesucristo, el espíritu de su Hijo. Entonces, este espíritu de su Hijo, que es el espíritu de la palabra, es santo. Y el espíritu de Jehová es santo. Y el otro consolador por el cual rogó Jesucristo al Padre, y yo rogaré al Padre, y Él, el Padre, os dará otro consolador. Cuando dice la palabra otro, no dice que yo me voy a convertir en Espíritu Santo y ahora soy el otro consolador. No, dice que Él iba a rogar al Padre para que el Padre diera otro consolador. Este otro consolador, si fuese el Padre, no podría estar bajo las órdenes de Cristo. Y este otro consolador está bajo las órdenes de Jesucristo. Aparentemente, humanamente está así. No, es que así lo declara la Escritura. Pero oiga lo que dice la Escritura aquí. ¿Qué dice? Mateo 1:21. Ya vimos ahí tres Espíritus Santos, el otro consolador, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Ahora vamos a ver aquí qué dice el Espíritu Santo. Y los tres tienen nombre. Porque lo más tremendo es, no es que la Escritura se contradiga. No se contradiga. El que nos contradecimos somos nosotros. Es el hombre cuando nosotros ponemos nuestra interpretación. Exactamente. Ahí es donde nos Exactamente, así es. Pero miren lo que dice aquí el 21. Sí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sigue hablando. Todo esto acontecerá para que se cumplan lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Que traducido es, no es que significa, traducido es Dios con nosotros. Entonces, si esto no está correcto, de balde lo andamos hablando. Sí. No voy a hacer Nosotros lo no que hizo somos cierto Dios. hermano. Estábamos tocando un tema de casamiento y divorcio, donde dice que el hombre puede casarse, La mujer no. y la mujer no. Pero luego encontramos que la receta es para los dos. No dice Claro. solo para la mujer, Sí. para los dos. Dios los varios Entonces, hijos, porque somos dijo él, dioses, si esto no vale, para que está aquí, yo no lo voy a rajar, no lo voy a quitar, yo respeto eso. Sí, claro. ¿Entiendes? Miremos algo muy sencillo, hermano Daniel. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 14:27, ¿verdad? Y si Cristo mismo, Jesús, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces nosotros somos hermanos de Dios. Y si somos hermanos de Dios, Dios tiene que tener una procedencia según esta creencia de que es el mismo. Si Dios, Jesucristo es el mismo Dios, y la Escritura nos habla que somos miembros de ese mismo cuerpo, entonces nosotros seríamos hermanos de Dios, según Romanos 8:29. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que antes conoció Dios, ¿verdad? A estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesucristo ahora deja de ser el unigénito, pasa a ser primogénito, ahora bajo la revelación que se ha mantenido oculta, vemos el primogénito entre muchos hermanos, y dice que este primogénito tiene más hermanos. Entonces nosotros seríamos hermanos de Dios. Si Dios tiene hermanos, entonces Él tiene que tener una procedencia, como la tuvo Jesucristo. Jesucristo tuvo una procedencia y también el otro consolador tuvo una procedencia. Si me permite, le voy a leer solo San Juan 15:26, para que miremos la procedencia del otro consolador. San Juan 14:26, y le voy a leer 15:26. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, bajo las órdenes de Jesucristo, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El otro Consolador viene a recordarnos. ¿Qué es lo que nos viene a recordar? La bendición con la cual nos bendijo Dios estando en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según Efesios 1:3-4. ¿Cuándo sucedió esto? Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces dice San Juan 15:26, para que miremos si el otro Consolador, hablando del que oró Él al Padre, en San Juan 14:26, ¿tiene una procedencia o no tiene procedencia? Porque lo mismo, Jesucristo tiene una procedencia, según San Juan 7:29. Y San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, es que es un espíritu existente, algo verdadero. No es que es imaginario, sino que existe, es existente. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Recordemos lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas. La palabra procede, ¿qué significa? Tiene una descendencia. Usted procede de alguien, como él procede de usted, ¿verdad? De la semilla, pues, que usted puso la semilla. Entonces, el otro consolador, vemos que tiene una procedencia. En San Juan 7:29, como aquí estamos a media pulgadita, solo lo retrocedemos un poquito, para ver si Jesucristo tiene una procedencia. Porque si él tiene una procedencia, no puede ser el Padre. Porque si tiene esa procedencia y el Padre dice que él es el ser autoexistente, no puede tener procedencia. Pero Jesucristo asegura que tiene una procedencia. Y él es la verdad, no nos puede venir a mentir. Según lo que está escrito, pues. San Juan 7:29. Vamos a leerlo del 28, para que miremos que sí se refiere pues a Jesucristo. 28 y 29 dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, Pero el que me envió es verdadero, es algo que existe, algo verdadero, algo existente. Pero el que me envió es verdadero. Recordemos que el enviado no es mayor que el que lo envió y Jesús se presenta como un enviado. Quiere decir que tiene alguien que lo envía y este que lo envía es mayor que él porque él es enviado. Y según lo que dice San Juan 13:16. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29. Pero yo le conozco, asegura Jesucristo, porque de él procedo y él me envió. En Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En Colosenses 1:15 dice, estamos hablando de los misterios que se han mantenido ocultos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que Dios creó. ¿Quién fue? Este que dice que procede del Padre, conocido como Jesucristo. Si él tiene una procedencia y el otro consolador en San Juan 15:26 asegura a Jesús mismo que tiene una procedencia, ¿cómo puede ser el mismo Padre? No podría porque tienen procedencias. Ahí sería donde está mi pega, pues ahí. Si me estás hablando de Jesús, entonces yo pregunto, ¿en qué tiempo nació Jesús? Tiempo de la ley. Y hace 2000 años estuvo aquí. Y ahora, y eso fue allá en la eternidad. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, ¿cuántos años? Pero esta cantidad. Entonces, mira, lo tremendo está ahí. Yo sé que estás tomando la escritura, pero con todo respeto te digo, en el nombre del Señor no te digo para sarearte. No se preocupe, tranquilo. Tenés un poquito la mente bastante metida a un conocimiento humano. A que me digas que no. Te lo digo en el nombre del Señor. Y algún día, vamos a ver esta trayectoria, algún día vamos a hacer como aquellos caminantes de Madón. Con razón ardía nuestro corazón, dice. No me daban. Entonces, bueno, yo te digo, yo no te puedo enseñar porque uno es el que me va a enseñar a mí, pero yo me quedo con lo que dice la Escritura. Yo me quedo con lo que dice la Escritura. Yo creo en un Dios, no creo en tres dioses. No, es que solo hay uno. Tres dioses, es que nosotros creemos solo en uno también. ¿Entendés? Entonces, yo puedo ver a Dios hasta donde Dios me ha dado, y si estoy equivocado, Dios me perdone, pero eso es lo que yo puedo ver. Como dijo Jesús, yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo da. Yo no puedo aceptar otra cosa si el Padre no me lo da. No. En eso, mi respeto. Ahí estoy. ¿Entendés? Si usted se ancla ahí como mi abuelita, con todo respeto, yo se lo respeto también, porque ya mi abuela murió con sus santitos ahí llena de azúcar. Murió la pobre viejita. No, viene el tiempo que la vamos a dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer? No, así es. Así usted, digamos, lo que le enseñaron, lo que le enseñó Dios o los hombres, usted lo tiene. Ahí está ese. A mí no me lo ha enseñado ningún hombre. Va a llegar su tiempo. Va a llegar me su lo tiempo. enseñó Jesucristo. No. El Espíritu Santo. No, es que mire, yo no he recibido de ningún hombre. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿de cuál Espíritu Santo me habla usted? Eso es lo que yo te iba a preguntar. En este caso. Porque me has mencionado como 4 Espíritus Santos. Y es que están en la Biblia. Como 4 consoladores. Es que ahí aparecen. Yo regaré al Padre, dice, y Él os dará otro consolador. Si este otro consolador fuera Jesucristo, si este otro consolador fuera el Padre, el mismo, no podría decir que tiene una procedencia. Porque si esto tiene una procedencia, entonces quiere decir que este desciende de algo, de X, porque tiene procedencia. Esa palabra fue Jesucristo. Es necesario que yo me vaya y les enviaré al Consolador, y Él lo guiará a toda verdad. Entonces, ¿cuándo vino ese otro Consolador, sí? ¿Ah? ¿Cuándo vino?
Lo que yo puedo ver es en María. Cuando el ángel, mira qué tremendo es eso. Eso fue Se antes. se le aparece como un ángel, pero ahí está el Consolador, que es el Espíritu Santo. Yo lo puedo ver como un criador, yo lo puedo ver como un padre, porque es el único que trae vida. Él es el único que puede Le quiero crear. leer Efesios 3, 14 y 15. Ya la revelación. Efesios 3, 14 y 15, hermanos amigos. Yo sé que esto es duro, hombre, no creas. A mi abuelita no le pudieron quitar ese montón de santitos que tenía. No, Pero yo te bien, no digo- tenía yo te culpa digo- la yo te viejita, digo así que le enseñaron hermano, sus padres. sí, Y, sinceramente se lo digo yo, ¿me entendés? Como dijo Pablo, Miren, esto no es, yo no he ni venido aquí, competencia, dijo Pablo, con sabiduría humana, sabiduría humana. Sí, correcto. Él sino tiró con el todo poder de eso, Dios. pum, lo tiró. Sí. Y él dijo, y hoy aprendo de la cruz de Cristo. Ahora predico a Cristo crucificado. Ahora, Miremos qué importante es si esto. él hubiera mezclado el conocimiento humano, se confunde con el humano. Claro. Mire bien qué importantísimo que es esto. En Efesios 3:14, el ministro del fundamento escritural de la gracia escribió esto por orden del Padre y de su Hijo Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, que es el mensajero, el séptimo ángel que Dios envía a la tierra, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que es el mismo Padre, dice que él tiene un Padre, Jesucristo. 15. De quien, del Padre de Jesucristo, toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si en los cielos hay familia, como dice la Escritura, y toman nombre del Padre de Jesucristo, en la tierra también, las familias de la tierra tienen nombres. Entonces, ¿cómo cree usted que los ángeles no tengan nombres? ¿Cómo cree usted que los Espíritus Santos no tengan nombres? Tienen que tener nombres, porque si no tienen nombre, estaríamos perdidos. Cuando la Biblia habla de Espíritu Santo, tenemos que ver de qué Espíritu Santo me está hablando la Biblia en ese texto que estamos leyendo. Pero si no sé yo cómo se llama estos espíritus, ¿cómo voy a saber de qué me está hablando? Eso es lo que yo te pregunto. No podría saberlo. Yo quiero ver en la Escritura estos consoladores, porque para mí existe un consolador nada más. Y a la misma vez, si vos lo lees, aquí en Isaías 7, y este es uno de los misterios que están escondidos. Es uno de los misterios que están escondidos. Me confundí cuando me decís que la gracia ha estado con nosotros, pero cuando yo miro que no puedes, la gracia no te lleva a ver un Dios, sino a tres dioses. Eso es lo que usted me está diciendo a mí. Me quiere decir que yo miro a tres dioses. Yo le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Solamente hay un Dios. Pero, Jesucristo bueno, es el Hijo de ese Dios y el me lo Espíritu decís, Santo procede también de ese mismo Dios. Eso está saliendo No hay tres dioses. Eso está saliendo de tu boca. Pero cuando Usted es agarramos el que la me está Escritura diciendo y eso. me querés meter así, que la Escritura es aquí. No, yo no le quiero meter, no, en ningún El momento. Padre es el Padre, Jesucristo es Jesucristo, el consolador es el otro consolador. Yo se lo hablé claro. Yo creo en tres seres completamente distintos y que no son lo Eso es mismo, lo que yo creo. ni son una bola de chicle, que se hacen tres cositas y después se vuelve a ser una sola bola. No. En Son tres nosotros, seres completamente distintos que proceden del Padre. En Él hay muchos atributos, pero a Él no lo hace ser varios. Él es el mismo. Él es un padre porque tiene hijos, un marido porque tiene una esposa, y a la misma, un hijo porque él tiene un padre. Pero ya mis hijos no son los mismos yo, son diferentes. Mis hijos ya no soy yo mismo, son diferentes, aunque procedan de mí. Puede ser Su que forma de pensar, pues. sean diferentes en el carácter, pero en la sangre no. Sí, no, Porque claro, ellos los llevan genes tu son los sangre, mismos. Ellos llevan tu sangre y eso es lo que los va a representar como hijos tuyos. El carácter no lo representa como hijos tuyos, pero la Sí. sangre sí lo representa como hijos tuyos. Mire qué bien hecho. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, Sí. eso lo sabemos de memoria. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. ¿Quién le dio estos atributos a este niño que iban a dar? Primero, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado. Correcto. ¿Quién dio a este hijo? ¿Quién lo dio? Lo dio el Padre. Hijo nos es dado, no salió del viento, salió de X. Él dice que procede del Padre. Dice, hijo nos es dado. Entonces, ¿quién le dio estos atributos a él? Dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.
sobre él, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto que le está dando estos atributos, ¿quién se los dio? Jehová. Lo nombró Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. ¿Desde cuándo existe este Padre Eterno, este Príncipe de paz y este admirable? ¿Desde cuándo existe? Desde la eternidad. Las personas piensan que Él vino desde los cielos, ¿verdad? Como piensan que Dios es espíritu y que es el mismo ser, piensan que el Padre se metió en el vientre de María y después ahí tomó carne. Si la carne de María, si María le hubiese dado carne a este santo ser que estaba en su vientre, la carne y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario no sirvieran ni para hacer moronga, porque esa carne sería una carne corrupta igual que la sangre, porque María fue concebida en pecado. Que ella no tenía pecado es una cosa, pero ella fue concebida en pecado y su carne es terrenal. La carne del Señor Jesucristo, según Efesios 4:13, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros andamos hablando acerca del Hijo de Dios, pero no sabemos quién es el Hijo de Dios ni cómo hizo para venir a esta tierra. Su carne, su hueso y su sangre, pensamos nosotros que la tomó el vientre de María. Pero su carne, su sangre y sus huesos no son de esta creación. Porque las personas andan entre cejas y cejas, igual que el mundo religioso, igual que los católicos, pensando que en el cielo no hay carne, que en el cielo no hay sangre, que en el cielo no hay melones, que no hay sandía. Recordemos que todas estas cosas vienen de lo alto, todo dádiva buena y todo un perfecto procede de lo alto, ¿verdad? Entonces, la carne y la sangre del Maestro vienen desde los cielos. En San Juan 6:38, Jesús mismo, en toda su faz,